Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Hilando Fino desde las Ciencias Sociales. Un programa de análisis profundo sobre temas contemporáneos de interés nacional e internacional a cargo de profesores e investigadores universitarios. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad. Aquí, como todos los martes a las 4 de la tarde, les habla el profesor Javier Colón Morera del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico. Hilando Fino, como ustedes saben, es una colaboración de los departamentos de Economía, Geografía y Ciencias Políticas de la Universidad de Puerto Rico. Y uno de los elementos más importantes de este programa es dar a conocer las investigaciones que se producen en la Universidad de Puerto Rico, que créanme son muchas, de mucha calidad, y siempre nos da mucha satisfacción el poder dar a conocer esas colaboraciones que se dan en la Universidad de Puerto Rico. Y hoy presentamos un proyecto particularmente importante, particularmente ambicioso, que es un libro que acaba de salir a la luz pública. Se titula Descolonizar la paz, entramado de saberes, resistencias y posibilidades, antología conmemorativa del 25 aniversario Cátedra UNESCO de Educación para la Paz. Para esa entrevista tenemos el placer de contar con nosotros en primera instancia a las dos editoras del libro, que son dos colegas de la Facultad de Educación de la Universidad de Puerto Rico, la colega Anita Yudkin Zuliberes. Buenas tardes, Anita. Buenas tardes. Y la colega Anaida Pascual Morán. Muy buenas tardes a todas y todos. Buenas tardes, gracias por estar. Y tenemos también un colaborador que tiene una trayectoria muy amplia de colaboración con la Cátedra UNESCO para la Paz, que es el profesor Carlos Muñiz Osorio. Saludos, Carlos. Saludos. Es un gran placer tenerlos a los tres. Este libro se produce, Anita, en el aniversario número 25 de la cátedra, y me encantaría que pudieras hablarnos un poco de ese aniversario y de cómo llegamos a ese aniversario y de dónde sale entonces la idea de hacer esta antología en el marco de ese aniversario. Bueno, buenas tardes a todos y todas. La Cátedra UNESCO de Educación para la Paz de la Universidad de Puerto Rico se origina con la firma de un convenio de cooperación entre la UNESCO y la Universidad de Puerto Rico en noviembre de 1996. Por lo tanto, en este año 2021 cumplimos esos 25 años y se nos invita en aquel entonces por el director general de la UNESCO, Federico Mayor Zaragoza, a través del colega José Luis Méndez, Pinchi Méndez, de la Facultad de Ciencias Sociales, a que la Universidad de Puerto Rico se uniera a esta iniciativa de la UNESCO de universidades hermanas en trabajar temas de interés y prioridad para la UNESCO, y en ese momento un tema prioritario era el tema de cultura de paz. Iniciamos este proyecto, Anaida siendo la primera coordinadora y miembro fundador junto al colega Pinchi Méndez y otros docentes de la Universidad de Puerto Rico. Iniciamos este proyecto, yo me uní luego a la cátedra. Este año nosotros vamos a cumplir 25 años y desde que se celebró el 20 aniversario decidimos que queríamos hacer una antología que reflejara la riqueza de las colaboraciones que este proyecto ha producido, tanto con colegas universitarios en Puerto Rico, estudiantes universitarios en Puerto Rico y colegas de América Latina, de Estados Unidos, de Europa,
que hemos tenido la oportunidad de conocer a través de todos estos años y realizar iniciativas conjuntas. Una oportunidad muy rica que la cátedra nos ha brindado a los que trabajamos en ella ha sido precisamente esa forma, esas conexiones, esas redes de poder enriquecer nuestro pensar y nuestro trabajo con el trabajo que hacen otros colegas alrededor del mundo, ya sea a través de otras cátedras UNESCO u otras redes de trabajo en las áreas que para nosotros han sido prioritarias en todos estos años. Así que así es como surge la idea de la antología y bueno, este año la sacamos para que todo el mundo pueda disfrutar de ella y vamos a comenzar a difundir las ideas y a repensar las ideas que ahí hemos compartido. Anita, es un libro muy ambicioso. Son cerca de ¿cuántas páginas? De 500 páginas. 500 y pico de páginas. Me gustaría, antes de seguir, Anita, porque para enfatizarlo, que el libro está disponible en la internet. Sí, es un libro digital que en este momento inicialmente está disponible en la página web de la Cátedra UNESCO de Educación para la Paz. También en la plataforma academia.edu pueden encontrar la publicación. Y posteriormente queremos hacerlo disponible a través de Amazon, libre de costo, como un ebook, pero ese trámite todavía está en proceso. Muy bien, excelente, excelente. Anita, háblanos un poco entonces de los ejes temáticos. ¿De qué se trata este libro? ¿Cuáles son las temáticas principales del libro? ¿Cómo se abordan? ¿Cómo llegaron a esos ejes? Ok, nosotros, como mencioné ahorita, hicimos una convocatoria a colegas con los que hemos trabajado durante los pasados años de que queríamos escribir sobre las ideas centrales o puestas al día inclusive de ideas que anteriormente algunos de esos colegas ya habían trabajado, fuera en la antología anterior o porque han ofrecido conferencias magistrales de la cátedra. Esa es parte del trabajo que hacemos, una conferencia magistral anual. Y varios de los autores del libro, pues, retoman ideas que plantearon en esas conferencias hace unos años con nuevas interrogantes o nuevas formas de acercarse a esas temáticas dentro del campo. Hicimos la invitación y según nos fueron llegando las aportaciones, pues de ahí surgieron los 5 ejes temáticos del libro. Nosotros inicialmente no habíamos pensado que el hilo conductor iba a ser el tema de descolonizar la paz, ni que estos iban a ser los ejes temáticos. Cuando vimos el resultado de los trabajos que habíamos recibido, nos dimos cuenta no solamente que esos eran los hilos conductores, sino que era lo que habíamos estado haciendo y se reflejaba en las temáticas de muchos de los trabajos incluidos en la antología. Por ejemplo, nosotros desde un inicio hemos hablado de que queríamos puertorriqueñizar la paz porque parecía ajeno, especialmente a nuestro contexto, de que la paz fuera algo relevante o que tuviera que ver algo, por ejemplo, con los derechos humanos o que tuviera que tener algo, por ejemplo, con el ambiente y la sustentabilidad. Era algo muy abstracto y nosotros al inicio empezamos hablando de puertorriqueñizar la paz. Según leíamos estos trabajos, y ahí Anaida puede abundar, nos dimos cuenta que estábamos aportando a una nueva mirada al campo de los estudios de la paz que otros colegas como por ejemplo Victoria Fontán le han puesto ese nombre, ¿verdad? De descolonizar la paz. Y el colega Eduardo Sandoval de México también ha hablado de una paz integral desde una mirada desde el sur global. Entonces nosotros nos dimos cuenta que ahí estaba el eje temático principal y ahí fuimos, según recibimos los trabajos, dándole forma a lo que eran los 5 ejes temáticos y los voy a mencionar. El primero es educar para la paz, los derechos humanos y la sustentabilidad. El segundo es la sistematización reflexiva de experiencias emancipatorias de paz. El tercero, construcción de paz, luchas, retos y controversias. Cuarto, universidad responsable, formación, investigación y acción por los derechos humanos y una cultura de paz.
Y finalmente, el tema quinto, el verano boricua de 2019, resistencia y promesa, tema que incluimos luego de ya tener todos los trabajos de la antología, que estábamos completando su edición cuando surgen los eventos en Puerto Rico que hemos denominado, y aquí José Javier puede abundar sobre eso, el verano boricua del 2019, en el que ocurrieron los eventos de resistencia civil que llevaron a la renuncia del entonces gobernador de Puerto Rico y todo lo que eso implica para todos los temas que estábamos trabajando en él. Claro. Anaída, me gustaría que hagas una contribución también sobre el tema de cómo fue que se fue concibiendo el libro y cómo llegamos a estos ejes temáticos. Un poco hubo un tema ahí de creación, es lo que está implicando Anita, en el sentido de que el libro fue tomando forma a medida que se fue creando ese entramado. Me gusta esa palabra, el entramado que utiliza en el título. Y quiero que también hables un poco de la diversidad de autores que hay aquí, incluyendo algo que es muy llamativo y distinto en este tipo de antología, que es la presencia de estudiantes que también están contribuyendo a la creación de esta obra. Y me parece que en sí mismo eso es un testimonio de cómo ustedes conciben y de hecho, si no entiendo mal, Carlos, es producto de esa experiencia pedagógica. Así que me parece que en cierto sentido ustedes pueden estar casi demostrando cómo la labor pedagógica de la universidad puede ayudar a crear un relevo ahí intergeneracional para seguir dando estas luchas, porque estas luchas sabemos que no es una carrera de 100 metros, que es más bien un maratón. Y ese maratón pues tiene que tener relevos en la historia nuestra, ¿verdad? Sí, bueno, son muchos los puntos que tú has mencionado, ¿verdad? Y yo había anotado, he hecho unos apuntes aquí también con respecto a las palabras de Anita para ampliarlas, así que vamos a ver si puedo, si no se me escapa nada. No, tranquila, no tenemos prisa. Ok, en primer lugar, desde que la cátedra se fundó, siempre pensamos que fuera interfacultativa, interdisciplinaria e intergeneracional. En ese sentido, no solamente trabajamos nosotros en la cátedra con estudiantes universitarios, sino también muchos de nuestros proyectos iban dirigidos a escuelas y a la comunidad, a generaciones más pequeñas. Así que siempre tuvimos ese enfoque. Como bien dijiste, Carlos es un magnífico ejemplo de eso, porque Carlos comenzó a trabajar con nosotros desde que era estudiante, y entonces ahí puedo señalar que aquí lo tengo porque quería mostrar la portada, no sé si se vea. Sí, se ve perfecto, sí. Ok, esta fue nuestra primera antología. Súbelo un poco el libro, sí. Gracias. Sí. Ahí se ve. La primera antología de los primeros 10 años. Así que aquí Carlos tiene 2 escritos como estudiante. Eras estudiante doctoral, ¿verdad? Ya, no, eras estudiante de maestría. Maestría, sí. Carlos siguió trabajando con nosotros sobre el mismo tema. Ahora, luego fue estudiante doctoral y ahora es colega profesor. Y ahora también tiene su escrito aquí y forma parte del equipo editorial. Así que nosotros hemos trabajado, hemos llevado la teoría a la práctica desde distintos puntos, y ese es uno de ellos, que trabajamos de manera interfacultativa, interdisciplinaria e intergeneracional. Me parece importante, te voy a dejar seguir, pero que también me llamó mucho la atención, por ejemplo, la diagramación también la hace un colega de la Universidad de Puerto Rico, Luis Joel Donato, que es un querido colega que nos ayuda muchísimo con la educación a distancia, y que me gusta mucho toda la colaboración que se ve de los distintos componentes de la Universidad de Puerto Rico, y en este caso en particular del recinto de Río Piedras. Pero continúa, Anaída, no te quería sí, bueno, y ahora que mencionas a Joel, no podemos dejar de mencionar también a otra entonces estudiante que comenzó con nosotros, Isamar. Isamar en este momento fue quien hizo la línea del tiempo. Empezó con nosotros como estudiante también en la cátedra. Y de bachillerato.
de bachillerato, luego siguió su maestría, etcétera, y ahora es bibliotecaria, es colega bibliotecaria, y fue quien hizo la línea del tiempo, que son como 40 páginas, ¿verdad, Anita? De la edición, que es lleva sus imágenes, está ilustrado, la idea fue de ella, y están ahí señalados los 25 años de la cátedra en una línea del tiempo maravillosa que ella preparó. También tenemos varios estudiantes, no voy a mencionarlos porque mencionar a unos es excluir a otros y son demasiados, pero tenemos, qué sé yo, entre 10 tal vez egresadas que escriben con nosotros, varias, también, tal vez 3 o 4 estudiantes activas de maestría y doctorales que también escriben para la antología. Y eso no es nada nuevo porque eso lo hicimos hace 15 años con la primera antología, que también incorporamos estudiantes graduados. Así que en ese sentido, esa parte está muy cubierta. Quiero ampliar un poquito también en términos de lo que dijo Anita, de cómo nos vimos reflejados en los nuevos conceptos, ¿verdad?, del campo de estudios de la paz, sobre todo, no solamente el concepto, la noción de descolonizar la paz y la noción de paz integral, porque nosotros ambas las hemos estado trabajando desde el inicio. Lo que pasa es que ahora tienen un nuevo nombre, ¿verdad? En los estudios para la paz se habla de descolonizar la paz y de paz integral, pero nosotros siempre trabajamos con una paz holística, con una paz inclusiva, con una paz en positivo, que trabajara todos los aspectos de violencia directa, indirecta, estructural, simbólica, ecológica, etcétera. Siempre estuvimos trabajando en esa dirección. Y lo mismo nos pasó con el tema de descolonizar la paz, que están íntimamente vinculados. Así que por eso fue que ese entramado, ¿verdad?, lo que refleja más bien una especie de sistematización de los saberes y las prácticas que hemos tenido a lo largo de 25 años. Y el título surgió poco a poco, es más, surgió al final, cuando ya habíamos organizado la antología. Creo que son 44 ensayos, ¿verdad, Anita? Si no me equivoco. Y hay más de 44 autores, porque algunos ensayos son en coautoría. Así que realmente lo que hemos hecho es reafirmar a través de las nuevas tendencias lo que hemos estado haciendo y vernos reflejados en ella y un poco validar lo que hemos estado haciendo. Y por eso la introducción es más que una introducción, porque no solamente tiene una parte que maravillosamente Anita la hizo casi completa, toda la parte de que indica cómo está dividida y los artículos, etcétera, sino tiene una parte conceptual que un poco lo que miramos fue las nuevas teorías y tendencias en el campo y cómo nos vemos reflejados en ella, y entonces un poco está incorporado esa parte también teórico-conceptual del campo de los estudios por la paz y los derechos humanos. Muy bien, sobre todo centrada en esas dos nociones de paz integral y de descolonizar la paz, con los cuales nos sentimos reflejados. Y una cosita más que no podía dejar de mostrar, que miren si lo contextualizamos, porque esa es otra palabra clave en este aspecto, contextualizar la paz desde el barrio, la comunidad, la ciudad, etcétera, ¿verdad? Los distintos sectores, de cómo se apropian del concepto de paz y qué significa para ellos. Un poco eso es lo que recoge también estos dos conceptos de descolonizar la paz y la paz integral. Y tan es así que, como mencionó Anita, y aquí tengo la publicación y tengo que mostrarla, nuestra primera publicación, ¿verdad?, que fue nuestra primera lección magistral, donde puertorriqueñizamos la paz con Fernando Picó y 2 confinados de su proyecto de confinados universitarios, ¿verdad?, que estuvieron participando, y esa fue una decisión que hicimos desde el día 1, hace 25 años, de trabajar contextualizando la paz. En ese caso lo llamamos puertorriqueñizarla. Muy bien, muy bien. Bueno, pues vamos a traer a Carlos a la conversación. Carlos, me gustaría, porque ya se ha dicho, ¿verdad? Me gustaría que empezáramos casi con una nota medio personal. ¿Qué ha significado la cátedra para ti en tu desarrollo profesional? Y qué ha significado para ti formar parte de esta antología, contribuyendo a un tema tan importante como el tema de la sustentabilidad ambiental? Muy bien, gracias por el espacio. La anécdota breve que te puedo hacer: en la década del 95 yo termino mi bachillerato en educación
y una profesora se me acerca y me dice, ¿tú crees que hay algo de ciencia que se pueda trabajar relacionado con la paz en un festival que hacemos para niños? Y yo dije, rayo, ¿cómo yo mezclo eso, no? Hicimos algo con unos peces, etcétera, y fue, era espectacular. De ahí me invitan a una reunión y termino yendo a una reunión de Amnistía Internacional. Años después me invitan a otra reunión de Amnistía para simplemente ver la asamblea y termino siendo el presidente de la sección. Así empecé yo con estas dos profesoras que para mí han sido un giro en la vida, ¿no? Académica. Hace unos cuantos años de eso ya. Eso hace unos cuantos añitos, acá del 2000, estuve como 10 años, ¿verdad?, colaborando ahí. Y ahí inició esa trayectoria, ¿verdad? Luego un poco de la amnistía, pues ya básicamente era automático ese pase a la cátedra, porque era una continuación de esos trabajos. Y de ahí para acá coincide con los estudios de maestría y doctorado, que eran currículo y enseñanza, pero ya a partir de esa experiencia y de esos primeros cursos, ya había marcado entonces una énfasis fuerte en la mezcla de lo social y lo ecológico. Yo me encontré con el primer libro de ecopedagogía, que era del autor brasileño, se me escapa ahora el nombre del, pero Gadotti, gracias. Gadotti, yo lo encuentro en el 2012 en una librería en España. Y me dio una satisfacción saber que la tesis que yo hice de maestría en 2000 tenía muchos de los contenidos que él trabajaba ahí. Y yo no había tenido acceso a ellos. Y bueno, con eso te enmarco la importancia que ha sido en lo personal y en lo profesional, la trayectoria que estas profesoras y otros compañeros y colegas. Y para mí ha sido un privilegio realmente el poder colaborar, el poder aprender en cada proceso, cómo, como ella menciona, ¿verdad? Cómo hemos visto, a veces en la parte más académica, uno se acostumbró a ver las teorías como esos endioseamientos, por decirlo así, ¿verdad? Esa Monte Olimpo que uno mira para guiarse. Y sin embargo, aquí en la práctica uno ha visto cómo le ha enseñado a mirar a esos teóricos y teóricas como ideas que ya tú tienes en ti o que has trabajado, que has visto, y cómo, ¿verdad?, hacerlas tuyas y fortalecerlas. Así que ciertamente para mí ha sido un privilegio y un aprendizaje constante, ¿no? Y así sigo cayendo en esas trampas positivas que ellas me ponen, y seguimos colaborando. Parecería que estamos más cerca del concepto de Paulo Freire, ¿verdad? De la praxis, de una práctica reflexionada, una reflexión que se acerca a la práctica para contribuir al cambio social efectivamente. Anita, regreso a ti. Cuando ustedes hacen este libro tan amplio en sus temáticas y tan diverso, ¿en qué público están pensando? ¿A quién está dirigido este libro? Bueno, el libro está dirigido obviamente al público universitario, al público académico. Lo digo en parte, Anita, porque algo que quizás me gustaría que enfatizara es que aquí hay una tradición académica de la universidad y de los intelectuales puertorriqueños, pero hay también una riqueza tremenda de autores internacionales. Así que en ese sentido, pocas veces yo he visto un esfuerzo tan internacional como representa este libro. Y por eso te lo planteo en parte, porque me da la impresión de que es un libro que sale desde Puerto Rico, pero que va a tener un impacto más allá. Acabas de como quedar en algo que yo había notado ahorita que quería asegurarme de traer. El asunto de la relación entre lo local y lo global, ¿verdad? Nosotros, a la par que siempre trabajamos con la idea de puertorriqueñizar la paz y la importancia del contexto y de entender lo que es nuestra realidad nacional, aparte de eso, desde un inicio, obviamente es un proyecto internacional de colaboración con otras cátedras UNESCO. Desde un inicio del trabajo de la cátedra están ambas dimensiones, ¿verdad? Ese aspecto de la contextualización, de la importancia de mirarnos y entendernos y pensarnos como pueblo, si le queremos llamar así, o como educadores en este país, en esta isla, en este archipiélago, como diría Carlos. Pero por el otro lado, esa conexión con los temas de construcción de paz, derechos humanos y sustentabilidad, que se viven de ciertas maneras en cada país, pero que tienen unos elementos en común. ¿Verdad? Cuando nosotros vemos en la antología los trabajos por ejemplo, de los colegas de Matías Pengos de Argentina,
que habla de lo que pasó en la universidad y de lo que pasó en la persecución de los trabajadores y educadores por derechos humanos bajo el gobierno de Macri en Argentina, y leemos el trabajo de los colegas de Brasil sobre el impacto del gobierno de Bolsonaro sobre el trabajo en derechos humanos. Es una realidad particular la de Argentina y la de Brasil, pero estamos viendo ahí este movimiento, ¿verdad? No le quiero llamar movimiento, esta ideología hacia la derecha que nos afecta a nosotros también, especialmente de la manera en que se vivió bajo Trump en Estados Unidos, e inclusive con los grupos conservadores, fundamentalistas que tenemos en nuestro entorno. El tema, por ejemplo, que trae María Soledad Arnau de España vamos a hacer una primera pausa okay. Aquí en Hilando Fino, porque pues empiezas una nueva idea y me parece un buen momento. Así que vamos a detenernos en Hilando Fino y regresamos de inmediato con esta importante conversación sobre la Cátedra UNESCO, su 25 aniversario, la salida de un libro, analizando y las implicaciones que tiene este libro para los estudios de la paz, de los derechos humanos, de la protección del ambiente, de ese discurso que cada vez es más interseccional, cada vez más está más entramado, utilizando la palabra del título del libro. Así que regresamos. Continuamos, amigos, en este interesante diálogo que tenemos con las profesoras Anita Judkins Oliveres, Anaida Pascual Morán y con el colega de la Universidad de Sagrado Corazón, Carlos Muñiz Osorio. Estamos hablando de una nueva publicación que acá salió en el puro final del 2020 y que me parece importante dar a conocer. Yo personalmente, valga la redundancia, creo que es un recurso importante en cursos de derechos humanos, en cursos ambientales, en cursos que tienen que ver obviamente con la educación para la paz. Es una buena reflexión, me parece a mí, para los colegas en general sobre cómo integrar temas de derechos humanos, temas de paz, temas de ambiente, temas de acceso a la justicia, de acceso a la educación. Así que me parece un libro, una contribución importante. Anita, tú estabas explicando un poco este carácter internacional del libro, que me parece un elemento esencial, y estabas dando unos ejemplos muy interesantes de Argentina, de Brasil. Creo yo, Anita, no lo has dicho, pero está ahí implícito, que es un valor también de la cátedra. Es decir, claro, la cátedra saca a Puerto Rico un poco de esta ciudad rodeada de espejos que se pasa mirándose a sí misma como si no hubiera mundo alrededor, y les permite a la cátedra, una de las cosas que yo creo que les ha permitido a ustedes, por lo cual sentimos unos celos buenos, que es compartir con unas redes internacionales muy amplias que se han creado sobre estos temas, y en ese sentido pues se enriquece la Academia de Puerto Rico. A veces decimos internacionalizar la universidad. Bueno, señores, esto es internacionalizar la universidad, conocer las investigaciones de otras latitudes, integrarlas a nuestros cursos, a nuestras investigaciones, nutrirnos de otras teorías, de otras experiencias. En ese sentido me parece que es un libro muy importante, porque no hay tanta literatura en Puerto Rico que integre de la forma que ustedes lo están haciendo el pensamiento de avanzada en estas áreas. Eso ha sido una experiencia de muy ricos aprendizajes, ¿verdad? Que hemos ido ampliando a lo largo de estos 25 años, ¿no? Ese conocer lo que pasa en nuestro alrededor, porque aquí hay escritos que trabajan temas vinculados al Caribe, del cual también estamos muchas veces ajenos. Mirar lo que pasa en el sur, mirar lo que pasa a nivel mundial en relación a estos temas, para nosotros ha sido, como dije hace un momento, una experiencia muy rica, pero también reconozco que
que tal vez, no quiero decir pionera, pero es una oportunidad especial que no ha sido muy frecuente en el quehacer académico de la universidad, pero también, y de Puerto Rico en general, pero también el dar a conocer cómo nosotros pensamos a otros países, por ejemplo, de América Latina, en el mismo Estados Unidos, igual que nosotros vivimos aislados y en muchos sentidos, ¿verdad? Geográficos, académicos, epistemológicos, etcétera, de mucho conocimiento y experiencias que hay fuera de Puerto Rico, también el resto del mundo desconoce que nosotros pensamos sobre temas de importancia a nivel global y que nosotros también tenemos aportaciones que hacer. Así que yo creo que eso ha sido una experiencia del grupo de trabajo de la cátedra que es muy positiva y muy enriquecedora. Con una personalidad nacional propia, ¿verdad? Que muchas veces se tiene esta idea de que esto es sencillamente un apéndice ya del pensamiento estadounidense, y realmente pues sí, hay influencia estadounidense importante, pero hay una creación propia que también merece destacarse. Carlos, desde la perspectiva de los trabajos de la paz, ¿cómo se inserta este tema de la sustentabilidad ambiental? Sabemos que ahora mismo estamos en un momento clave sobre el tema ¿verdad? De lo que muchos ya plantean que no es el futuro, que es ya el presente, que está empezando a afectar de forma dramática países, comunidades, sectores dentro de los países ricos que son los más vulnerables a todo este cambio climático. Hay por ahí, algunos ven algún rayito de esperanza en el hecho de que Estados Unidos regresa ahora a las conversaciones no, el pacto que se firmó en París sobre cambio climático. ¿Cómo tú ves esta contribución tuya a la discusión de la paz en este libro, en el contexto de esos temas de sustentabilidad, de ambiente, ecología? Yo realmente es una aportación transversal interesante. De hecho, un dato técnico es que cuando hago un repaso, como ya las compañeras mencionaron, por las razones de lo amplio de este trabajo, ellas no ponen un eje aparte para la cuestión ecológica, pero para mí fue genial, porque realmente en cada uno de los ejes hay más de 4 o 5 artículos que directamente, por lo menos directamente, están vinculando. En otros hay otra de las contribuciones, así que es como un granito de arena, ¿verdad? En toda esa aportación de muchos compañeros. Como menciona, yo creo que refleja también que hay un despertar de hace décadas, ¿no? Yo recuerdo una clase de profesor de ecología, Joglar hace, cuando hacía mi maestría, que él nos puso una noticia de la década de los 60, sin fecha, sobre la cuestión ambiental, y todos pensamos que era de esa década. Y si la ponemos hoy, diríamos, si esto fue ayer. Así que lo interesante es que en esta antología usted va a ver trabajos que hablan de autosuficiencia energética, el proyecto de Casa Pueblo, por ejemplo, teatro, cómo el teatro modificó. Yo tuve el privilegio de evaluar ese proyecto, impresionante cómo modificó en 3 semanas unas conductas en jóvenes sobre la cuestión de ecopedagógica, justicia ambiental, toca los temas de la literatura infantil, conflictos, cambio climático, responsabilidad científica. Yo creo que reúne de una manera muy, y no fue posiblemente pensada de esa manera, pero el producto fue interesantemente muy transversal, que yo creo que una mirada, ¿verdad? Y puedo sugerir luego esos escritos, a esos escritos le da una idea a una persona bastante amplia de las implicaciones de la situación climática, la relación social con la cuestión ecológica, la problematización y las opciones, ¿no? Las alternativas, que yo creo que es la aportación principal aquí, que hay unos señalamientos. David, no solo nos estamos quejando, como decía Paulo Freire, ¿verdad? Es la protesta propuesta. O sea, estoy señalando algo, pero te estoy diciendo el camino y las cosas que han funcionado. Así que en mi caso, ¿verdad? Humildemente fue una parte de estrategia dentro de, digamos, la educación formal, ¿verdad? Una estrategia de enseñanza donde se puedan incorporar estos saberes, pero hay una amalgama de temas transversales impresionantes para mí. Pues déjame entrar aquí con Anaida.
Se habla mucho del carácter transversal de los estudios de la paz, de los estudios de derechos humanos, cuando se discute política de género también, el currículo del departamento que debe ser transversal. Háblanos un poco de cómo se logra ese acercamiento transversal en el libro y por qué es tan importante tener esa mirada. Bueno, ese acercamiento transversal lo vemos de diversas maneras y yo quisiera resaltar algunas de ellas, ¿verdad? Una de ellas es con la temática, como bien dijo Carlos, ¿verdad? La temática ambiental es una, por ejemplo, que permea toda la antología, pero hay otros temas que debemos resaltar que también están transversalmente en la antología, el tema de las artes y la vía de las artes, por ejemplo, como herramienta esencial para educar y formar, ya sea institucionalmente o comunitariamente. El tema de los derechos humanos, como bien tú mismo dijiste, permea también la antología y hay niveles de especificidad porque algunos artículos tienen que ver con derechos de la niñez, otros tienen que ver con derechos sociales particulares, otros tienen que ver con aspectos de género. O sea que hay muchas vertientes desde los derechos humanos que atraviesan esta antología, que la permean y se trabajan en los distintos artículos. Ahora, hay algo que yo quiero resaltar porque me parece bien importante, que es el aspecto de la sistematización. La sistematización de los saberes y las prácticas que también permea esta antología. Aunque hay una sección particular que es de sistematización de algunos proyectos e iniciativas particulares, realmente lo vemos a través de toda la antología. Por ejemplo, el artículo que inicia, que es de la profesora Jotkin, es una sistematización de todo lo que ha hecho la cátedra desde la perspectiva pedagógica en educar en derechos humanos y por una cultura de paz. El mismo artículo de Carlos también es una sistematización desde su práctica universitaria y su práctica comunitaria en su campo. El mío es una sistematización también de cómo he trabajado derechos humanos y cultura de paz a nivel universitario, en este caso graduado. Pero tenemos, por ejemplo, una riqueza enorme de nuestros estudiantes graduadas que están haciendo proyectos y las egresadas, proyectos que han comenzado a veces en términos académicos, pero que también son comunitarios y que han sistematizado esas prácticas de teatro, de arte, ecológicas. Está, ¿verdad?, llena la antología está llena de proyectos de sistematización, iniciativas que se dan a conocer desde la práctica y la teoría, o sea, saberes y prácticas, que eso es tan importante, ¿verdad? Porque eso es la praxis verdadera, llevar la teoría a la práctica. Y yo creo que la propia antología en sí es una sistematización de lo que ha hecho la cátedra durante los 25 años, que los recogemos a través de personas particulares con las que hemos coincidido o que han colaborado con la cátedra, que trabajan todos estos temas. Así que yo quería resaltar ese aspecto para el beneficio, que es tan freiriano de la sistematización, ¿verdad? De estructurar, de organizar. Ajá. Dime, para beneficio de los radioescuchas, haz una pequeña definición de lo que tú entiendes que es sistematización. Algunos estudiantes universitarios que quizás nos están escuchando quizás no están relacionados tanto con el concepto. Bueno, en palabras muy sencillas, la sistematización lo que conlleva es trabajar los distintos saberes que hemos alcanzado a través de la teoría y la práctica. Por eso se habla de saberes teóricos, de saberes prácticos y de saberes reflexivos. Y no podemos deslindar unos de otros. Todos tenemos, sobre todo en la práctica docente y en la práctica pedagógica, o en la práctica de activismo comunitario, tenemos ese tipo de saberes, ¿verdad? Saberes teóricos, saberes prácticos y saberes reflexivos. Y todos es un aspecto, es bien dialéctico, cómo tú reflexionas acerca de la teoría y la práctica y cómo tú teorizas la práctica y tú practicas la teoría y cómo a los Freire, ¿verdad? Si hay coherencia entre teoría y práctica, eso te lo dice la reflexión sobre la teoría y la práctica y cómo uno se nutren uno y otro. Así que se trabaja con la coherencia, pero lo más importante es que se hacen muchas cosas
Hay muchos saberes teóricos, prácticos y reflexivos, pero no se comparten. Y los que menos compartimos estos saberes y los sistematizamos, desafortunadamente somos los docentes universitarios en nuestra práctica pedagógica. Así que, por ejemplo, yo hago una invitación en mi artículo, hago como una introspección sobre mi propia práctica y hago una invitación a los demás colegas universitarios a que hagan sistematización de su práctica para darla a conocer. Porque muy bien. Así entonces, y los estudiantes hacen lo mismo con los proyectos que llevan a cabo de investigación y de creación, pues los están dando a conocer a través de sus escritos en esta antología. Excelente. Anita, ¿querías contribuir algo a este tema de la sistematización? Sí, yo creo que hay una aportación importante en esos escritos que son sistematización de que conllevan sistematización de experiencias y los saberes que menciona Naida, porque también son una documentación de trabajo que han hecho nuestros educadores y educadoras. Y nosotros, por las razones que por lo menos para nosotros cuatro son muy conocidas, de carga académica, tiempo, etcétera, en Puerto Rico se hace mucho y se documenta poco. Y eso es importante, sí. Y creo, ¿verdad?, que hay que hacerlo más, pero que aquí tenemos unos ejemplos que nos llevan en esa dirección. Sí, estoy totalmente de acuerdo y yo creo que es importante también para valorar en ese sentido la contribución de la universidad, porque la universidad es lo que hacemos, los docentes, los investigadores, cómo nos insertamos en los procesos desde nuestras distintas disciplinas, ¿verdad? Y en ese sentido me parece fundamental lo que estás planteando. ¿Cuán cercanos ustedes creen que estamos de ese paradigma que ustedes hablan de construir la paz también desde este espacio universitario, desde este espacio cultural? Ustedes al final de la introducción dicen algo que me parece interesantísimo. Dicen: solo desde este giro paradigmático y pedagógico podremos encaminarnos de manera concertada e intencional hacia la construcción de una paz integral, sustentable y verdadera. Me parece que ahí hay mucho, ¿verdad? El concepto primero de que la paz no es sencillamente la ausencia de violencia, sino que incluye el disfrute de derechos humanos, en ese sentido que es integral. ¿Cuán satisfechos ustedes están del progreso que se ha ido logrando de integrar estas temáticas a los currículos universitarios? ¿Dónde ustedes creen que estamos? ¿Dónde hay más oportunidades para crecer en esa dirección? Bueno, estamos mejor que hace 25 años, mejor que hace 15, mejor que hace 10, pero falta mucho camino por recorrer, ¿verdad? Tanto en relación a la integración de estos temas en la universidad como en la de lograr la construcción a nivel social. Pero en el caso de la Universidad de Puerto Rico, como tú bien sabes, la creación de la concentración menor en derechos humanos, que está adscrita a la Facultad de Estudios Generales, es un paso importantísimo. Yo digo porque el curso que yo ofrezco de Educación para la Paz en la Facultad de Educación, el año pasado y prácticamente todos sus estudiantes están en esa concentración menor. Son estudiantes maravillosos. O sea, yo de verdad que esta semana, por ejemplo, que ya tuvimos clases donde nos metemos a trabajar temas y las preguntas que ellos están haciendo, los ejemplos que traen son, por un lado, muy retantes en el buen sentido, ¿verdad? De que hay que ponerse a pensar para ellos están adelante, como decimos nosotros. Creo que estamos mejor, como dije, pero bueno, obviamente a nivel social, las violencias se han multiplicado. Ahora,
a nivel social también hay mucha conciencia. Por ejemplo, el tema de violencia de género. No quiero implicar para nada que ha sido por contribución nuestra. Estoy hablando, ¿verdad?, de cosas que van evolucionando en el país. ¿Cómo nos acercamos a ese tema? Es muy distinto a cómo nos acercábamos inclusive hace 5 años, con todo lo que ha estado pasando. Así que nosotros, desde la universidad, ¿verdad?, así se llamó nuestra primera antología, Educando para la Paz en y desde la universidad, hemos hecho nuestra aportación. Sí. Y creo que ha sido importante. Pero algunas iniciativas como la de enseñanza universitaria a los confinados han continuado con dificultades, pero han continuado. O sea, que son proyectos que en cierto modo se podrían decir que la cátedra al asumirlos les dio mucha visibilidad. Yo me recuerdo que en mis cursos de derechos civiles, de derechos humanos, hace muchos años, yo utilizaba con mucha frecuencia esos materiales y me parece a mí muy importante que están en línea. Esa página de la cátedra es muy rica en contenidos que estoy seguro que hay profesores, estudiantes que no conocen la cantidad de recursos audiovisuales, recursos escritos que están ahí y que en estos tiempos de pandemia, en donde la cuestión audiovisual es tan importante, se convierten en un recurso importante. ¿Cómo lo ves tú, Carlos, en términos de cómo hemos ido avanzando en esa educación para la paz, principalmente en el ámbito que más conocemos, que es el ámbito universitario? Sí, yo quiero ser optimista, ¿verdad? En ese sentido, aunque no he tenido que a veces me siento bien pesimista, porque por un lado, ¿verdad?, yo creo que es el diálogo, ¿no?, la cuestión dialéctica del asunto, donde sí se ven unos avances, y tanto en la academia a nivel formal, en ciertas universidades, por decirte un ejemplo, se ha adoptado lo de la ODS, ¿verdad?, o los Objetivos de Desarrollo Sustentable, con sus limitaciones y sus alcances. Lo de la Carta de la Tierra, por ejemplo, por otro lado, y a nivel formal, en esos currículos formales, esos temas se han ido colando. Y en paralelo también esa acción que debería quizás decir de imponer, ¿verdad?, de que la sociedad civil ha impuesto, se ha metido y ha ocupado espacio y ha dicho, bueno, ya, este tema hay que trabajarlo aquí, hay que trabajarlo de esta manera. Y como en el caso de la academia, pensando en el proyecto, hace varios años, no recuerdo cuántos, Anita, que hemos empezado lo de los Tallereando por la Paz, ¿no? Y recuerdo que las discusiones eran, bueno, hay unos talleres chéveres, hay unas conferencias, pero fue un llamado de unos estudiantes y de unos colegas que dijeron, vamos a traer talleres, porque la gente sepa de qué estamos hablando, que haya discusión. Y yo creo que para mí fue bien motivador el ver cómo esa conversación, que ya había empezado, ¿verdad?, pero por lo menos para mí, de la academia, de la teoría, con lo que estaba pasando en la calle, por decirlo de alguna manera, ¿no?, y se fue nutriendo. Y yo creo que sí que es positivo. Creo que nos falta mucho, porque, ¿verdad?, por decírtelo y terminar un poco en ese punto, es que yo creo que el currículo debería ser reactivo a lo que está viviendo en lo cotidiano, un poquito más inmediato. Me refiero a la escuela pública, a las universidades. O sea, estamos en la violencia de género, estamos en la violencia de varones por cuestiones de droga, etcétera. Que tenga en ese sentido más flexibilidad. Sí, o sea, por ejemplo, y eso lo tratamos de hacer en ciertos cursos. Hay un curso, por ejemplo, que damos en la universidad que yo trabajo, donde vemos en esa fecha, el día del verano, ¿verdad?, el año del verano, que hay un escrito, ¿verdad?, dirigido en esa parte, en la antología, se trajo en ese curso de agosto. O sea, el tema cuál va a ser, tiene que ser ese, porque los chicos ya traían esa situación. Así que yo creo que hay unos avances grandes, otros más calladitos, pero de más impacto. Pero te soy honesto, a veces siento que en ciertas esferas de poder todavía hay unos manejos de la verdad, por decirlo de esa manera, que son un obstáculo y que yo creo que debemos ir poco a poco minándolo en ese sentido. ¿Cómo lo ves tú, Anaida? Quisiera preguntarte cómo ves el avance que se ha producido y llevarte un poco, si te interesa, a cómo el libro puede ser una contribución para hacer una reflexión sobre cómo la universidad se puede insertar más dentro de esa promoción de la paz, de la justicia, de los derechos humanos. Fíjate, yo pienso que mientras lo escuchaba, estaba reflexionando acerca de nuestra práctica docente universitaria y la capacidad que nosotros tenemos de multiplicar muchos esfuerzos junto a nuestros estudiantados. Y pienso que ahí es clave trabajar en dos direcciones, cada uno y una de nosotros.
Yo en mi práctica he tratado de hacerlo a lo largo de 3 décadas y me ha dado muchos resultados y por eso lo quiero compartir y quiero insistir en ello. Yo sé que algunos colegas como Anita y como Carlos también van y trabajan en esa dirección y yo estoy segura que tú también, Javier. Y es en el sentido de que la investigación para siempre debe conllevar acción o que la investigación siempre debe conllevar algún tipo de diseño, de creación, de aportación real. Y eso pues como que debe estar en la mente nuestra y la mente de nuestro estudiantado. Así que yo insisto en que se trabaje mucho desde la investigación-acción, ¿verdad? Desde ese concepto de investigación-acción participativa y colaborativa y con todo lo que eso conlleva y desde la perspectiva también de investigación-creación para diseñar, para hacer aportaciones reales desde las artes, desde la ciencia, desde los distintos campos y aportaciones que conlleven un compromiso con esa cultura de paz y derechos humanos. Yo creo que esa es una aportación grande que cada una y una de nosotros podemos hacer. Anita se le escapó, pero la cátedra tiene una tradición ya y uno de las personas reconocidas precisamente fue Carlos cuando era estudiante. Tenemos una distinción ya de reconocer esas investigaciones y esos proyectos que de alguna manera aportan a una cultura de paz y derechos humanos. Esa es una alternativa adicional que tenemos, reconocerla, pero la alternativa que me parece más importante es divulgar esas instancias, divulgarlas, porque entonces eso tiene un efecto multiplicador, que es lo que en cierta medida tratamos de hacer al incorporar estudiantes en la antología, egresados con las sistematizaciones de esos proyectos investigativos que hicieron inicialmente y que ahora son proyectos reales en la comunidad, en las escuelas, en distintos lugares. También pienso, mientras estás hablando, en profesores y colegas como Liliana Coto, que han acompañado el procedimiento, el proceso de rescate de tierra. Como tú dices, han sistematizado una experiencia, le han dado un contenido histórico, una visibilidad, han hecho no solo libros, sino también documentales que han, o sea, que esa capacidad de tener por dónde es que la sociedad está expresando sus deseos de cambio, sus deseos de articular un futuro más justo, ¿verdad? En medio de este embate tan fuerte del neoliberalismo actual, pues me parece también una especie de obligación ética. Claro. Y me parece que en ese sentido ustedes han reunido unos intelectuales. Yo ojalá, Anita, que este libro provoque diálogos internacionales en torno a los temas del libro y que se puedan, no sé si han pensado en una presentación internacional del libro que incluya autores. Ya se nos está acabando un poco el tiempo, así que háblanos un poco de eso. Eso está cocinándose, ¿no? Estamos planificando una presentación, no quiere decir que va a ser la única, pero una presentación, la primera, pongámoslo de esa manera, del libro, en la que vamos a incorporar personas de otros países y de Puerto Rico, pero que no son autores de la antología. Y eso nos ha dado un poquito de trabajo, porque tenemos a mucha gente que conocemos en la antología, pero que la idea es precisamente compartirlo. Yo quiero mencionar dos colaboraciones, tres colaboraciones bien importantes que tienen que ver con ayudarnos a pensar todo esto que se está reflejando en la antología y que Carlos empezó a mencionar cuando dijo Tallereando por la Paz. Nosotros hemos participado por mucho tiempo, además de la red de cátedras UNESCO, con el Instituto Internacional de Educación para la Paz, que fundó la querida colega, admirada, educadora por la paz norteamericana, Betty Reardon. Las pedagogías de esos institutos nosotros las hemos incorporado, como es el ejemplo de Tallerando por la Paz. Y otras colaboraciones más recientes tienen que ver con la Red Latinoamericana y Caribeña de Educación en Derechos Humanos, que varios de los miembros de la red son autores en la antología y con ellos queremos organizar, ¿verdad?, la presentación. El asunto virtual nos trae la ventaja que es más fácil, ¿verdad?, hacer esa colaboración para la presentación del libro, que esperamos que sea en marzo. Además de otras instancias más recogidas, si le queremos llamar así,
como esta entrevista y conversatorios con estudiantes, etcétera, en las clases. De nuevo, Anita, dile a los estudiantes, a los profesores, a la audiencia, cómo se consigue el libro, porque está en libre acceso a través de la internet. Sí. Si ustedes ponen Cátedra UNESCO de Educación para la Paz, les va a salir la página web de la cátedra. Inmediatamente en la portada está el enlace, en la página principal de la cátedra está la portada de la publicación y el enlace para adquirirlo. También está en academia.edu, pueden conseguirlo. Muy bien. Pues nada, se nos está acabando. Yo sé que el tema es amplio, pero realmente le estoy muy agradecido a Naida, a Anita, a Carlos por este programa. Y bueno, la idea, ojalá que lo habremos logrado, es que por favor el público que oye Hilando Fino semanalmente vaya y busque este libro, porque realmente es una contribución importante a la discusión de la situación de paz en el mundo, la paz entendida como una situación de respeto fundamental a los derechos humanos. Así que será entonces hasta la próxima semana en Hilando Fino. Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presentó Hilando Fino desde las Ciencias Sociales.